Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de la declaración más poderosa que un presidente colombiano haya pronunciado jamás. El presidente Gustavo Petro cruzó la línea que nadie creía que iba a cruzar, en una declaración que sacudió los cimientos de la política colombiana y que fue replicada por cada medio del país y del continente. El presidente de Colombia afirmó categóricamente: el presidente de Colombia, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es Iván Cepeda. No fue un desliz, no fue una metáfora, no fue una provocación para medir reacciones. Fue una declaración de principios con la que el presidente Petro dejó claro ante el mundo que, según su lectura de los resultados electorales reales, el candidato del pacto histórico ganó las elecciones y es el verdadero presidente electo de Colombia. Semana, Infobae, Blue Radio y La 23 lo reportaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo del continente entero documentando que el presidente de Colombia declaró públicamente que su verdadero sucesor es el senador Iván Cepeda y que el señor Abelardo es un usurpador que llegó al poder mediante el fraude. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque detrás de esa declaración hay una estrategia política diseñada por el presidente Petro y el senador Cepeda que tiene dimensiones históricas y que cambia para siempre el mapa político de Colombia. Quédense hasta el final porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el presidente Petro pronunció esa frase histórica durante lo que él mismo llamó el segundo grito de independencia. Van a entender cómo Semana publicó las 11 frases más explosivas del discurso donde Petro dijo: Cepeda es el presidente y me despido por ahora. Van a conocer cómo Petro denunció un fraude algorítmico que habría manipulado el sistema de preconteo para robarle la victoria al senador Cepeda. Van a saber por qué el presidente Petro llamó a una huelga general e indefinida si el señor Abelardo revierte las reformas sociales conquistadas durante su gobierno. Van a entender cómo el senador Cepeda reveló el papel que tendrá Petro después de la entrega del poder y prometió que serán gobierno de nuevo. Y van a entender por qué Cepeda propuso que Petro presida el pacto histórico como líder indiscutible de la oposición. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten: que el presidente Petro no está entregando el poder, está redefiniendo quién tiene el derecho de recibirlo, y que cada vez que pronuncia el nombre de Iván Cepeda como el verdadero presidente, está construyendo un relato político que no termina con la posesión del señor Abelardo, sino que apenas comienza. Venga, vamos por partes. La declaración del presidente Petro alcanzó su punto más alto durante lo que él mismo llamó el segundo grito de independencia. En su último discurso presidencial, pronunciado no en el Capitolio Nacional, sino en Ciudad Bolívar, el corazón popular de Bogotá, el presidente Petro condensó en 11 frases el legado político más explosivo que un mandatario colombiano haya dejado en toda la historia. Semana publicó las 11 frases con todos sus detalles. Cepeda es el presidente, dijo, y la frase retumbó como un cañonazo. Me despido por ahora, sentenció, dejando claro que su salida del poder es transitoria, no definitiva. Vanguardia lo confirmó. Infobae cubrió el discurso completo con todas las denuncias de fraude y el balance de logros, y Telesur tituló: Con la fuerza que merecía, el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda. ¿Dimensionan lo que hizo el presidente Petro, compañeros? Un presidente en ejercicio, en su último discurso ante la nación, eligiendo Ciudad Bolívar como escenario. No el Capitolio Nacional donde la oligarquía se siente cómoda. No el salón protocolar donde los presidentes suelen dar sus discursos de despedida rodeados de embajadores y ministros. Ciudad Bolívar, el barrio más popular de Bogotá, el corazón del pueblo que lo eligió, el lugar donde viven los colombianos que más se beneficiaron de las reformas sociales de su gobierno. Y allí, mirando a los ojos a su pueblo, Petro le dijo al mundo que el verdadero presidente de Colombia no es el abogado barranquillero que se autoproclamó tigre, sino el filósofo y senador que dedicó toda su vida a defender los derechos humanos.
Petro no pronunció ese discurso rodeado de la clase política tradicional. Lo pronunció en la calle, rodeado de pueblo, rodeado de los colombianos que ahora saben que su voto fue robado por un algoritmo diseñado para arrebatarles la victoria. Eso es lo que hace un presidente del pueblo. Eso es lo que hace un líder que no le tiene miedo a la verdad, sino que la abraza y la comparte con cada ciudadano de su nación. Y la base de esa declaración no es retórica, compañeros, es documental. Blue Radio lo citó textualmente. El presidente de Colombia, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es Iván Cepeda. Colombia.com detalló que Petro denunció un fraude algorítmico que habría manipulado el sistema de preconteo para robarle la victoria al senador Cepeda y entregársela al señor Abelardo. Publimetro tituló que Petro denunció el peor golpe a la soberanía desde la patria boba, y Euronews lo difundió para toda Europa señalando que Petro denunció haber sufrido el mayor golpe a la soberanía nacional. Infobae confirmó que Petro seguía insistiendo con la misma tesis a solo 5 días de dejar la Casa de Nariño. Colombia eligió a Iván Cepeda. Y la 23 reportó que Petro anunció pruebas de fraude que afectaron 1.800.000 votos en el preconteo electrónico. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y entonces vino la advertencia que estremeció al establecimiento político, compañeros, porque el presidente Petro no se limitó a denunciar el fraude. Lanzó una orden al pueblo colombiano, que cambió las reglas del juego. Semana tituló que Petro llamó a una huelga general e indefinida si revierten sus reformas, y cito su frase directa: a rodear los centros del poder ilegítimo. Infobae lo cubrió con todos los detalles del discurso. Telesur lo difundió para toda América Latina. Latinus lo reportó para México. La Patria lo confirmó. El País Vallenato lo replicó. Y El Contraste lo detalló señalando que Petro cerró su presidencia denunciando fraude electoral y convocando a desobediencia civil. El Contraste lo detalló. ¿Escucharon eso, compañeros? El presidente Petro no pidió una protesta de un día, no pidió una marcha simbólica, no pidió un tuit con un hashtag bonito, pidió una huelga general indefinida, una paralización total del país hasta que el poder ilegítimo retroceda. Y esa huelga no es contra cualquier amenaza abstracta. Es contra la reversión de las reformas que transformaron la vida de millones de colombianos durante 4 años de gobierno popular, la reforma a la salud que universalizó la atención médica para los más vulnerables, la reforma laboral que protegió los derechos de los trabajadores colombianos, que durante décadas fueron explotados sin garantías, la reforma pensional que garantizó jubilación digna para quienes el sistema anterior abandonaba a su suerte. Río Grande tituló que este gobierno pasará a la historia como uno de los mejores. Y Radio Nacional detalló el balance de las medidas para los trabajadores colombianos. Y el presidente Petro le dijo al pueblo con la claridad que lo caracteriza que si el señor Abelardo se atreve a tocar una sola de esas conquistas sociales, la respuesta del pueblo colombiano tiene que ser contundente, masiva, organizada y sin fecha de terminación. Porque esas reformas no son leyes de un gobierno, son derechos del pueblo. Y los derechos del pueblo no se negocian ni se entregan. Y aquí es donde el senador Iván Cepeda demostró una vez más por qué es el líder político más completo de la Colombia contemporánea, compañeros. Porque el filósofo Iván Cepeda no rechazó el título que el presidente Petro le otorgó ante el pueblo colombiano y ante el mundo entero. No dijo que era una exageración. No se escondió detrás de la falsa modestia de los políticos tradicionales. Lo asumió con la responsabilidad del estadista que es y lo convirtió en un proyecto político de largo plazo que tiene temblando a toda la derecha colombiana. Semana reportó que Cepeda reveló el papel que tendrá Petro después de la entrega del poder y lanzó una promesa que es a la vez una sentencia para la derecha. Seremos gobierno en 2030. ¿Dimensionan la potencia de esas palabras, compañeros? Cepeda no está yendo a la oposición a lamentarse. No está aceptando la derrota con resignación. Está anunciando que el pacto histórico volverá al poder y que lo hará con Petro como líder moral del movimiento y con Cepeda como la cara de un proyecto que, según ellos, ya ganó las elecciones
y solo fue despojado de la victoria por un fraude algorítmico. Y Cepeda fue todavía más lejos, compañeros. Infobae reportó que Cepeda propuso que Petro presida el pacto histórico tras dejar la presidencia de la República. El Espectador lo confirmó. Pulso lo detalló. Cambio Colombia reportó que el pacto histórico oficializó su oposición al gobierno del señor Abelardo y propone que Petro asuma la presidencia del partido. HSB Noticias tituló que Cepeda impulsa a Petro como un auténtico jefe de Estado. La Silla Vacía lo cubrió. El País de Cali lo confirmó. Y Diario del Sur y Diario del Huila lo replicaron en las regiones. Eso significa que el presidente Petro no se va a su casa a descansar. No se retira de la política como hicieron otros expresidentes que se dedicaron a cobrar conferencias y a vivir de las rentas del poder. No desaparece del mapa. Petro se convierte en el líder del movimiento de oposición más poderoso que haya tenido Colombia en toda su historia republicana. Y el senador Cepeda va a ser la espada del pueblo en el Congreso, con la promesa de oposición férrea a la extrema derecha del señor Abelardo y con la certeza de que el pueblo que eligió a Cepeda como presidente no se va a quedar callado mientras le roban la victoria y le arrebatan las reformas sociales. ¿Qué tanto costó conquistar? Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y la reacción del señor Abelardo fue la de un hombre acorralado que intenta rugir pero solo logra mostrar los dientes. NTN 24 reportó que el señor Abelardo lanzó una amenaza directa. Petro y Cepeda no saben con quién se metieron. Infobae confirmó que el señor Abelardo acusó a Petro y Cepeda de querer incendiar el país y calificó la narrativa del fraude como una excusa para la desestabilización. Pero la amenaza del tigre suena cada vez más vacía, compañeros. Porque mientras el señor Abelardo amenaza, Petro actúa. Tiene al Consejo de Estado investigando la elección, con la demanda de nulidad admitida. Tiene a las Fuerzas Armadas sin preparar la posesión. Tiene al Congreso controlado por la alianza que derrotó al abelardismo. Tiene a miles de personas movilizándose hacia Cali. Tiene a los pueblos indígenas declarando resistencia. Tiene al pueblo colombiano en las calles gritando que el presidente legítimo no es el abogado que se autoproclamó tigre, sino el filósofo que dedicó su vida a defender la democracia. Y tiene la frase más poderosa que un presidente colombiano haya pronunciado jamás resonando en cada rincón del continente. El presidente de Colombia es Iván Cepeda. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Si esto lo hubiera dicho un presidente de derecha, si un mandatario del Centro Democrático hubiera declarado que el verdadero presidente electo es otro, si hubiera denunciado fraude algorítmico con pruebas de 1.800.000 votos afectados, si hubiera llamado a una huelga general indefinida para defender las conquistas sociales, ¿qué? Que no estarían diciendo RCN y Caracol. Estarían hablando de defensa de la soberanía popular, de valentía institucional, de compromiso con la verdad. Pero como lo dijo el presidente Petro, y el nombre que pronunció fue el de Iván Cepeda, lo llaman delirio, lo llaman desestabilización. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral con la que operan los medios de la oligarquía en este país. Y miren la pinza que queda armada, compañeros. El presidente Petro declaró que Cepeda es el verdadero presidente. El Consejo de Estado tiene la demanda de nulidad admitida. Las pruebas del fraude algorítmico están judicializadas. Petro llamó a huelga general indefinida si tocan las reformas. Cepeda prometió que serán gobierno de nuevo y propuso a Petro como presidente del pacto histórico. Y el pueblo colombiano está movilizado en 3 ciudades simultáneamente rechazando la posesión del señor Abelardo. La vaina está clara, compañeros. El señor Abelardo puede ponerse la banda presidencial, pero el presidente Petro ya le dijo al mundo que esa banda no le pertenece, que el verdadero presidente que eligió el pueblo es Iván Cepeda, y que si toca las reformas sociales, el pueblo responderá con una huelga general indefinida que no tiene fecha de terminación. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera desde su cuenta de redes sociales, pero cuando el presidente de Colombia dice ante el mundo que el verdadero presidente es otro, cuando el Consejo de Estado investiga la elección con pruebas judicializadas, cuando 1.800.000 votos están cuestionados y cuando el pueblo colombiano se moviliza en 3 ciudades simultáneamente rechazando la posesión,
Ese rugido no es más que el sonido de un animal que sabe que está acorralado y que no tiene a dónde escapar. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente cuya propia elección fue desconocida públicamente por su antecesor, que tiene una demanda de nulidad en el Consejo de Estado, que enfrenta pruebas de 1.800.000 votos fraudulentos y que necesita 11.000 soldados para posesionarse, reclamar legitimidad para gobernar a 52 millones de colombianos, sabiendo que Petro declaró que el presidente de Colombia es Iván Cepeda, sabiendo que denunció un fraude algorítmico con 1.800.000 votos afectados, sabiendo que llamó a huelga general indefinida si tocan las reformas, sabiendo que Cepeda prometió que serán gobierno de nuevo, sabiendo que Cepeda propuso a Petro como presidente del pacto histórico, sabiendo que el señor Abelardo solo pudo responder con amenazas vacías, sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras posesionan a un presidente que el propio mandatario saliente declaró ilegítimo? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la voluntad del pueblo que eligió a Iván Cepeda? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: el presidente es Cepeda, fraude algorítmico, huelga general si tocan las reformas. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen la declaración más poderosa que un presidente colombiano haya pronunciado. El presidente de Colombia es Iván Cepeda. Tienen las pruebas del fraude algorítmico judicializadas. Tienen la huelga general indefinida como escudo de las reformas sociales. Tienen la promesa de Cepeda de volver al gobierno. Tienen a Petro como líder del pacto histórico en la oposición. Y tienen al pueblo movilizado en las calles gritando que el presidente legítimo es Cepeda. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño, pero sin la legitimidad que da el voto limpio del pueblo, esa silla no es más que un mueble vacío ocupado por un usurpador que toda Colombia señala. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria, siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.